Hola amigos, ¿cómo están? Pues hoy tenemos unas preguntas que contestar, pendientes. ¿Por qué digo pendientes? Porque la gente las tiene en su cabeza y no sabe cómo contestarlas. Por eso se llaman pendientes, pero las preguntas son estas. Una persona que no tiene la manera de contestarlas puede agujerarse la cabeza y decir, bueno, no sé por qué es, pero así es. Pero las preguntas son estas. Realmente acostumbramos a pensar y a decir que como somos el pueblo elegido, y somos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, tenemos palancas con Dios y lo que hagamos en cosas malas, errores que tenemos en la vida, pues Dios nos va a juzgar bien, nos las va a pasar, nos las va a hacer menos dura, etcétera, etcétera. ¿Por qué podemos llegar a pensar y decir así, asegurarlo? De hecho, no nada más lo decimos nosotros, sino nuestros grandes rabinos dicen que tenemos una protección que le llaman el Zehut Avot, el mérito de nuestros padres, que nos protege y nos ayuda para todas las cosas. ¿Cómo funciona eso? La pregunta es esta. Si nosotros vamos con un juez y ese juez nos va a juzgar por algo que hicimos y por ser hijos de su querido amigo o querido conocido, va a alterar el juicio que tenemos que hacer, que tenemos que pagar o algo, nada más por haber conocido a nuestro papá o algún pariente de nosotros, ¿ese juez sería un juez justo? ¿O porque le caímos bien, sería un juez justo? ¿O porque por piedad le dio lástima de nosotros y no nos juzgó como debe de ser? ¿Nos bajó un poco la pena? Eso no es justicia realmente. Podríamos llegar a decir que es un tipo de soborno, porque la persona no nada más puede sobornar con dinero, sino puede sobornar con una sonrisa, con un regalo de ayuda, no precisamente de dinero ni algo físico. Eso es un tipo de soborno. También el que tú seas un pariente cercano o amigo directamente de él, pues es un tipo de soborno, si es que el juez decide enchuecar el juicio por esa amistad. Bueno, pues nosotros tenemos ese gran Dios, el que maneja todo el mundo, el que creó el mundo, que decimos que Dios nos va a juzgar bien, que nos perdona muchas cosas, nos las hace leves, simplemente porque somos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Que Dios no es justo? O sea, no nada más hablamos de un juez normal, el Dios de la verdad, el Dios que creó la verdad es Akadosh Baruj Hu. Él no puede ser injusto. Y el hecho de que te juzgue diferente a como lo debes, como tienes que pagar, pues es un tipo de injusticia. ¿Qué podemos contestar al respecto? ¿Realmente así es? Como dijimos en un principio, este tipo de preguntas se pueden agujerar la cabeza, pero alguien que tiene fe, estudia, no sabe la respuesta tal vez, pero te dice, ¿sabes qué? A mí no me interesa cómo funciona, cómo camina, pero algo sí sé, que así está escrito, así nos pasaron el tip nuestros grandes ancestros, nuestros grandes rabinos, y hasta la fecha se dice lo mismo. ¿Cómo funciona? No me preguntes. Que si es justo, pues es justo. ¿Cómo? No sé. Ahora, gracias a Dios tenemos información de Rabbi Eliyahu Dresler en su libro Mechtam Eliyahu, que nos trae al respecto contestaciones que nos van a dejar tranquilos al respecto, y vamos a poder tener la contestación en la punta de la lengua para cualquier persona, primero que nada para nosotros mismos. Pues antes que nada, para poder contestar bien esta observación. Es sabido que la persona cuando se va del mundo, o inclusive en vida, puede heredarle a sus hijos pues bienes raíces o bienes muebles, cualquier cosa física que la pueda entregar, tanto en vida como después de muerto, y lo toma como herencia. También herencia significa que el niño nazca con algo genético de su papá. Pues tiene ojos azules porque su papá se los heredó, su abuelo se los heredó. Son cosas que también se heredan, ya no como una herencia después de muerto, sino como una herencia dentro de la genética de la persona cuando nace. Ok, ¿qué tanto se puede heredar en la persona cuando nace en virtudes, en cosas positivas o negativas? Eso se puede heredar, cualidades se pueden heredar.
O sea, sí, a veces vemos que hay ademanes, hay cosas que la persona, o la misma voz, la persona tiene igual a su papá o X, pero esas, las cualidades y virtudes se pueden heredar. Vamos a explicar cómo sí es posible heredarlas y depende el caso y depende cómo es el transcurso de la vida de la persona que lo hereda para que logre suceder. A través de la historia conocemos cómo fue la entrega de nuestro primer patriarca Abraham Avinu, el cual se entregó en cuerpo y alma desde el principio, desde chiquito, para conocer a Dios. Como todo mundo lo sabe, desde los 3 años de edad conoció a Dios. Es algo que hoy en día no se entiende por la lógica de que un niño de 3 años que puede entender, pero las formas que teníamos antes, cómo era la persona, cómo crecía, cómo pensaba, y no todos, pues eran otros tiempos y Dios sabe cómo maneja las cosas. Así era y así fue. El hecho es de que Abraham Avinu peleó para conocer a Dios y para hacer famoso su nombre en el mundo sin conocerlo durante 70 años y nadie hacía lo mismo que él. De hecho, él fue el primer monoteísta que dicen, pero no es así, él fue el primero que propagó el monoteísmo. El monoteísmo existía desde Adam Arishon, Noah, etc., pero el primero que lo propagó fue él. Ok, es cierto que Abraham Avinu tuvo 10 pruebas muy fuertes. Vamos a mencionar nada más 3 de ellas para poder entender qué es lo que nos heredaron esas pruebas. Por ejemplo, la primera prueba que tuvo Abraham Avinu fue que lo echaron a un horno de fuego prendido. O sea, ¿qué quiere fuego prendido? Era un horno que tenía prendido años enteros, un horno que manejaba Nimrod, el rey Nimrod, para todos aquellos herejes, entre comillas, que no creían en él, que él se hacía llamar Dios, etcétera, etcétera. El chiste es que Abraham Avinu lo atraparon. La historia es larga, lo atrapan y lo van a echar al horno de fuego. ¿Qué pasa? Abraham Avinu, al ir cayendo al horno, dice, ya, voy a morir y voy a conocer a ese Dios que tanto propagué. Por fin lo voy a conocer, aunque sea después de muerto, porque sé que Él maneja todo. Él no sabía el milagro que iba a tener, que se iba a salvar, iba a estar en un horno de fuego 7 días, etcétera, etcétera. El chiste es que esa acción que él tuvo de entregar su vida y caer en un horno de fuego, sacrificar su vida por Dios, entregar su vida por el Dios que tanto propaga, esa acción tan fuerte engendró genes dentro de él para poderlos heredar en su descendencia. Y así, uno de los genes que tiene el pueblo de Israel desde Abraham Avinu es que tiene la particularidad de poder entregar su vida por Dios. O sea, dice, ¿sabes qué? Si me van a matar por ser judío, no importa que me maten. Lo hemos visto en inquisiciones, en holocaustos, pogroms, en todos lados. A veces la persona dice, por ser judío lo voy a matar. Inclusive, no nada más la gente religiosa, aún el más alejado, aunque él no lleve nada de religión, dice yo soy judío y no importa si voy a entregar la vida por ella. ¿Por qué? Porque tiene un gen dentro de él que fue creado por la fuerza de voluntad que puso Abraham Avinu para entregar su vida. Nació un gen hereditario que lo tiene por herencia la persona que nace de esa línea de Abraham Avinu. También tenemos, dentro de las pruebas de Abraham, tenemos, antes que se me pase, quiero agregar algo. De hecho, la parte de Ismael también tiene la herencia de entregar la vida. Y vemos que hay gente terrorista que entrega su vida. Generalmente es la parte musulmana, que también es descendencia de Abraham Avinu. Tiene la fuerza de entregar la vida. Pues, ¿cómo vas a entregar la vida? Tiene esa fuerza, nada más que está mal enfocada, desgraciadamente. Ok, vemos también que existe ese gen. Ok, después de ahí, Abraham Avinu, Dios le dice, Lech lecha me'arceja y moladeja me'betabija. Vete de aquí, vete para ti, de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre. Y te voy a hacer para un pueblo grande a donde te voy a llevar, a la tierra que te voy a mostrar. Esa fue otra de las pruebas que Dios le mandó. ¿Qué es lo que vemos ahí? Abraham Avinu, hay que saber que en ese momento que Dios le dice que se vaya de su tierra, era una persona muy famosa ya había pasado del horno de fuego, ya había derrotado al Dios de la época y pues quedó en un lugar muy grande. Abraham era reconocido, me imagino que ya tenía mucha gente haciendo cola para pedirle bendición, para pedirle consejos, para, como dice el Pasuk, las almas que hizo en Harán, o sea que él creaba gente, o sea, gente nueva, gente con una alma nueva por el hecho de pensar,
que ya no hay ídolos y que Dios es el Todopoderoso que maneja el mundo. Ok, cuando Dios le dice, vete de aquí, él era muy famoso ya. Sin embargo, Dios le dice, yo te voy a hacer para pueblo grande en otro lado, y Abraham vino, acepta dejar todo el imperio que tenía ya de reconocimiento mundial para ir a un lugar nuevo y dejar a la gente que tenía inclusive y a ver qué va a pasar ahí, simplemente por confiar en Dios. ¿Qué pasa? Llega a la tierra anhelada porque Dios le prometió que era una tierra donde va a ser famoso, etcétera, etcétera, y Dios se la está ofreciendo. Pues ese es un regalo muy grande. Llega a esa tierra y se topa con que hay hambre en ese lugar. ¿Cómo? O sea, Dios me prometió que va a tener todo lo bueno y llegando hay un hambre tremenda, tengo que irme a otro lado para poder conseguir comida. Ahí es cuando baja a Egipto. ¿Qué vemos ahí? Vemos que Abraham en ese momento, con el comportamiento que tuvo y decir, bueno, si Dios lo mandó de esa manera es para bien, no hay ningún problema. Dios es todo y lo que pase está bien hecho. Esa manera de pensar, de decir que todo lo que pasa es para bien, lo tenemos como herencia. No me caí, nunca me caigo, nada más me tropiezo, nunca caigo hasta el suelo, no me derribo, no quedo tumbado. Esa es la ideología que tiene en los genes que impregnó Abraham vino de llegar a un lugar donde te prometió Dios personalmente que te va a dar lo mejor, y no hay eso. Sin embargo, pensar que todo es para bien y todo es lo mejor que te puede pasar, eso lo tenemos como herencia, como en la genética que nos heredó Abraham vino en sus genes que creó con esa prueba que pasó. También dentro de eso tenemos el hecho de que no hay ningún judío en el mundo que no quiera ir a Israel. No hay ni uno. ¿Por qué? O sea, no importa si es religioso, no quieren conocer, quieren ir. A fin de cuentas, todo el mundo sabe que ahí vamos a parar. ¿Por qué razón? Pues también viene de la genética que creó Adán vino al ir con ese anhelo, dejar su tierra, abandonar todo e ir a Israel, a sentarse en la tierra que Dios le dijo. Entonces quiere decir que la persona sí puede heredar genes de virtudes, de cosas buenas dentro de él, porque el hecho de que lo haya hecho con una fuerza de tan sacrificio es lo que creó ese gen. Bueno, de hecho, también existen enfermedades que solamente tiene el pueblo judío o la raza judía. También eso se hereda, son cosas que tiene el pueblo de Israel. Ok, pero eso ya es más físico que espiritual. Ok, tomando en cuenta esas dos bases, vamos a tratar de contestar la primera pregunta. ¿Cómo es posible que el juez sea piadoso y se incline la justicia porque eres hijo de tu amigo, etcétera, etcétera? Vamos a entender. El ejemplo es este. 2 personas son atrapadas por la policía porque intentaron asaltar un banco, una joyería o lo que ustedes quieran. Los atraparon. Llegan ante el juez, cada uno con su expediente, y el juez pide los expedientes, agarra el primero, le dice, a ver, ¿quién es este? Ve el expediente y dice, es fulano de tal, señor Ramírez o señor Pancho López, lo que tú quieras. Y dice, bueno, ¿qué hizo este señor? Y robaron junto con el socio, que es el otro señor. A ver, primero a este señor, por favor, por lo que hizo, aunque no logró hacer nada, pero el intento de robo, por lo menos 1 año de cárcel. Cárcel, 1 año. Dame el otro expediente. El otro expediente, le pasa el expediente y ¿qué ve? Ve una persona que no es ratero. No es ratero, es una persona de alcurnia, gente de muy buena posición, etcétera, etcétera. Y sabe que son gente muy decente de la familia. Conoce a la familia. Y le dice el secretario a ¿qué le vamos a hacer? Pues mira, a este señor vamos a hablarle a sus papás y a su familia que vengan por él y explícale lo que intentó hacer. ¿Y no le va a dar cárcel? No, para no va a haber cárcel. ¿Ok? El secretario queda con la duda, bueno, ¿por qué, señor juez? A mí no se me hace justo. Yo pienso que tendría que ser al revés. O sea, una persona que tiene dinero, que tiene alcurnia, que tiene enseñanza, se pone a robar, tiene que ser al revés. O sea, ¿el otro qué? Le dice, no, te voy a explicar cómo funciona. Desgraciadamente hoy en día las cárceles que tenemos jamás son correccionales. O sea, nunca ayudan a la persona, puede ser que sea más que nada al revés.
Entre más tiempo esté, más se conlleva con toda la gente que está adentro, aprende más cosas, etcétera, etcétera. No se arregla, es un castigo que hay. Un juez, un buen juez, la idea de la justicia es poder arreglar a la humanidad, a la gente. Ok, de este juez que estamos hablando precisamente sucedió lo que vamos a contar ahorita. El secretario le pregunta por qué, le dice, mira, este señor Pancho López que robó, pues mira, él robó hace 2 años, hace 4 años también robó. Su papá es ratero, su abuelo es ratero, son rateros de alcurnia. Si yo lo mando a su casa, lo primero que le van a hacer en la casa es pegarle y regañarlo y gritarle cómo eres tan tonto que te dejaste agarrar. ¿Cómo no sabes robar? Tanto tiempo te hemos enseñado o te hemos dicho que tengas cuidado y te dejaste agarrar. Esa persona no va a aprender nada en su casa. Al revés, esta persona necesita estar en la cárcel, por lo menos vamos a cuidarnos el tiempo que va a estar adentro de que no vuelva a robar. Y tal vez llegue a aprender que no quiere estar encerrado y va a dejar de robar. Quién sabe, pero le puede servir. Mientras tanto, el otro señor, que es de alcurnia, que tiene enseñanza, que tiene educación, el hecho de que llamemos a su papá y a su abuelo que vengan a ver qué hizo, de verles la cara no va a poder ni detener su vista ante ellos, va a agachar la cara, va a agachar la cabeza. Lo van a regañar, van a decir, ¿cómo es posible? Manchaste nuestro nombre, la familia, etcétera, etcétera. Que no tienes dinero, que la emoción, le van a decir 1000 cosas. El chiste es que eso va a ser 1000 veces mejor que la cárcel. Entonces, ¿qué vemos aquí? No es que el juez, por conocer a la familia, es como si recibió una mordida y un soborno y perdonó al otro, le perdonó la cárcel. No, él quiso juzgar correctamente. ¿Qué es juzgar correctamente? Juzgar que el Señor aprenda. Si eso se pudiera hacer en todos los casos, sería lo mejor que se pudiera hacer. No existe, pues ni modo. Pero si el juez entendió que así es, porque le va a ayudar mejor eso, así lo hizo. Y es lo más justo posible. Entonces nos vamos a nuestra pregunta inicial. Nuestra pregunta inicial dice, ¿cómo es posible que el juez, Akadosh Baruj Hu, el gran creador del mundo, Dios, sea chueco en el juicio? Si una persona hace algo malo y el otro también, ¿por qué podemos decir que tenemos el mérito de nuestros padres para que Dios nos salve? ¿Cómo es posible? ¿Cuál es el mérito? Pues nada más subrayando lo que dijimos, que sí se pueden heredar virtudes y cualidades y la fuerza de poder levantarte y la fuerza de poder luchar y dejar lo malo, lo tenemos heredado de nuestros padres, desde Abraham, Isaac y Jacob. Esa herencia, esa genética que nos dejaron, tiene fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el pueblo de Israel llega a hacer algo malo, Dios dice, bueno, a esta persona, si le hago cualquier cosita, un raspón o lo que sea, esa persona, según la herencia de los estudios que tienen a través de la Torah, es decir, todo es para bien, todo es por algo malo que yo hice, no hay nada gratis, no hay nada casual, y esa persona va a llegar a entender, hice algo malo, va a recapacitar y tiene más posibilidades de recapacitar, siempre y cuando esté más apegado, esté apegado en la línea. Claro que hay casos en los cuales está tan separada la persona de la línea espiritual que pues puede ser lo mismo que Pancho López, pero eso entra fuera de lo general. Y el otro, que no tiene heredada esos genes que dijimos, pues sí, merece que la justicia sea más dura. Bueno, pues con esta información podemos entender cómo poder aprovechar esa genética que tenemos. Primero que nada, sabiendo que la tenemos. Si sabemos que la tenemos, pues la puedes aprovechar. No es lo mismo que no sepas y que de repente te salga de chiripa a que sepas que la tienes. Si sabes que la tienes, la puedes aprovechar. Aprovéchala. Puedes regresar en el buen camino, hagas lo que hayas hecho, no existe nada que se interponga ante la teshuvá, ante el regreso a Dios. Dios siempre tiene un brazo extendido para recibirte, sea lo que sea, hayas hecho lo que hayas hecho, lo más difícil y duro que puedas imaginarte, de ahí puedes regresar. Dios quiere eso, Dios está esperando justamente al que está más alejado, es el que está esperando más que a otros. Que Dios quiera, nos dé el mérito, el zehut, de que todos pensemos de la parte positiva, nos acerquemos a Él y le pidamos con esta alegría salud para todos y la venida del Mashiach pronto. Amén, Kirazón. Gracias.